Eh, Aquí existen, voy a decir, tres tipos de hemoglobinopatía, perdón, de tipo estructural. Y que ya les mencioné, ¿verdad? Existe una mutación específica. ¿Ya? Están las de disminución de la solubilidad de la hemoglobina, disminución de la estabilidad y alteración en la afinidad por el oxígeno. Fundamentalmente vamos a hablar de esta y parcialmente de esto. ¿Ya? Eh, Está lo que recién acabo de mencionar, ¿verdad? Disminución de la solubilidad, de la estabilidad, etcétera, y vamos a referirnos a este, que es el ejemplo más, o la situación más clásica. En la hemoglobina por disminución de solubilidad está, la más clásica es la llamada hemoglobina S, y en su forma homocigota es la hemoglobina SS, ¿ya? Pero existen otras alteraciones. Está la hemoglobina CS, la hemoglobina DS, la talasemia con hemoglobina S. Existe una serie de posibilidades lejanas a, a lo que nosotros vemos en el país. Pero dado que se asocia a raza negra, ustedes pueden ver aquí en África, por acá en Brasil, por acá en parte de afroamericanos. ¿Ya? Eh, pero, bueno, no está mercado por aquí, debería estar por aquí Haití, ¿ya? Nosotros en nuestro país hay inmigración haitiana, y por allí están apareciendo algunos casos de hemoglobinopatía, ¿ya? Aislados, pero están apareciendo. Eh, entonces, este es el contexto geográfico de donde se encuentran preferentemente, ¿ya? Por lo tanto, insisto, en nuestro medio esto es infrecuente. Pero necesito que conozcan lo fundamental por si en algún momento tienen que tratar el tema o alguien que vaya a trabajar en hematología puede encontrarse eventualmente con algo de este tipo. El, lo que ustedes pueden ver es que en una situación de normalidad, en la eh, en la cadena beta, ¿ya? En la cadena beta de la globina, o la globina beta, ¿ya? En el aminoácido 6 hay glutámico, pero lo que ocurre en esa misma posición, en la hemoglobina S, esto es normalidad, en la hemoglobina A, en la hemoglobina S, el cambio de glutámico por valina en la misma posición, ¿ya? Adenina por timina. Es el codón que va a formar, es el codón que forma glutámico y el codón que forma valina, ¿ya? Que luego se traduce en valina. Entonces el cambio a nivel de aminoácidos es un aminoácido puntualmente el que cambia. En la cadena globina, en una de las cadenas globina, específicamente en la beta globina en posición 6. Y ese único cambio de un aminoácido, cambia absolutamente la situación de la hemoglobina en situación desoxigenada. Ustedes saben que la hemoglobina se oxigena en los pulmones, libera oxígeno en los tejidos, ¿ya? Y en esa situación de desoxigenación pierde solubilidad la hemoglobina en el interior del glóbulo rojo. Esta imagen lo representa muy, muy claramente. Ustedes pueden ver que esta es una situación de normalidad, esta es una situación de el glutámico, está la valina acá, en la posición que ya le indiqué, posición 6 de la cadena beta globina. Pero la hemoglobina normalmente están separadas las moléculas de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Pero cuando esto ocurre y se desoxigena la hemoglobina se polimeriza en situación de desoxigenación cuando hay valina en lugar de glutámico. Lo que ocurre es que
en estas condiciones, el glóbulo rojo, a propósito que la hemoglobina polimeriza, toma una forma distinta, una forma alargada como esta. Por ahí se va a ver alguna fotografía luego, ¿ya? Y el glóbulo rojo puede hacer esto, es decir, se desoxigena, se transforma en esto. Se oxigena, se transforma en esto. O sea, adquiere nuevamente su forma relativamente normal. Pero hay un momento, después de varias idas y vueltas, léase idas y vueltas me refiero, pasada por pulmón, pasada por tejido, en el sentido que allí se desoxigena, en que ya es irreversible el proceso. Y entonces van quedando estos glóbulos rojos anormales, que ya no vuelven a su normalidad, aunque se oxigenen. ¿Okay? Y estos glóbulos rojos alterados, van en algunas bifurcaciones de arteriola y vénula, van quedando encharcados, van quedando ahí atrapados y evitan en vasos pequeños el flujo sanguíneo. ¿Bien? Impiden el flujo sanguíneo. Y por lo tanto, si el flujo sanguíneo está allí y aquí está cerrado el paso va así en este sentido, este sector no va a recibir oxígeno ni nutrientes y se va a producir un deterioro, una isquemia en ese sector y por lo tanto un infarto de ese tejido. Esta figura que está aquí, la continuamos, está acá, y si vemos los detalles, esta es una hemoglobina que está polimerizada, cada uno de estos representa una hemoglobina, y si lo observamos con un poquito más de lupa sería esto. ¿Ya? Aquí esta es una hemoglobina, están con sus 4 cadenas cada una de estas moléculas, cada uno de estos sería una molécula, y empiezan a ocurrir interacciones entre las moléculas cuando falta el oxígeno. ¿Ya? Y eso hace que entonces tenga estructura polimerizada, que es la que se observa acá, y tenga como consecuencia este cambio de forma. Ahí está planteándose algunas manifestaciones de la anemia drepanocítica. Bueno, a propósito de esta falta de irrigación que yo les mencionaba, a propósito de esta obstrucción que ocurre a propósito de glóbulos rojos anormales y que después se suman ahí plaquetas, se suman leucocitos y forman un verdadero tapón y no pasa sangre por allí. ¿Ya? Y eso va a provocar entonces infarto tisular y va a provocar estas úlceras, en este caso está mostrando ahí en un tobillo, los cuales son, como ahí se indica, dolorosas. Por cierto, también está la anemia hemolítica propiamente tal. ¿Ya? Y aparecen acá otros elementos. Observen, anemia plástica, anemia megaloblástica. Bueno, la anemia de base es una anemia hemolítica intracorpuscular de tipo hemoglobinopatía, como ya lo hemos descrito, pero si es que no es tratada, dado que es una anemia hemolítica crónica, si no es tratada con ácido fólico, podría llegar a desarrollar anemia megaloblástica. ¿Ya? Podría ocurrir. La crisis aplástica excepcionalmente puede ocurrir, ¿ya? Que se complique la anemia hemolítica en el tiempo, generalmente después de una anemia megaloblástica, que ya puede ser pancitopénica o visitopénica, eventualmente podría pasar a aplástica. Podría ocurrir hepatoesplenomegalia en el sentido de que estos glóbulos rojos alterados van a ir también siendo atrapados por los macrófagos tanto del vaso como del hígado. ¿Ya? Podría ocurrir eso. Y las alteraciones óseas, no sé si tengo una imagen, no la tengo acá, la tengo en el caso de la talasemia, pero pasa a ser equivalente. Imagínense ustedes, este es un hueso, este estuche sirve para distintas imágenes, hace un poco rato atrás era un tubo de ensayo. Bueno, en este momento es un hueso. Si en el interior de ese hueso está ocurriendo
hematopoiesis, ¿ya? Y la eritropoiesis en particular, en una situación de largo aliento, ¿ya? Largo aliento, no es una crisis hemolítica única y se trató y pasó, no, hemólisis de por vida, y que durante el nacimiento, la alteración, los huesos en la etapa temprana son bastante dúctiles. Entonces, la hiperplasia eritroblástica puede ser tal que puede alterar la forma de ciertos huesos. Se expresa principalmente a nivel de cráneo, que toma distintas formas, aumento de ciertos sectores, porque en el interior de ese hueso la cantidad de células, en este caso eritropoyética, está significativamente aumentada. ¿Qué pasa en el laboratorio? En el laboratorio hay signos de destrucción, signos de regeneración y alteraciones morfológicas, ¿ya? Signos de hemólisis porque dependiendo de cuánta hemólisis está ocurriendo, va a aparecer bilirrubina, que es un signo de hemólisis, un signo de regeneración, la policromatofilia, los reticulocitos, y si eso no se hace, pero si se observara la médula ósea, la serie eritropoyética, eritroblástica sería muy importante. Y alteraciones morfológicas es la alteración, estos no son eliptocitos como les mostré hace un rato atrás, terminan como en puntas, si se observan, ¿te fijas? ¿Ya? Estos son células falciformes. ¿Bien? El grado de la anemia puede ser muy importante. Ustedes pueden ver un rango ahí de 5 a 11. ¿Ya? La leucocitosis es igual que se lo describí hace un rato atrás. Sería por estrés, por hiperplasia de la médula ósea, y dado que hay factores de maduración que influyen en más de una línea celular, a pesar de que lo que en estricto rigor debía proliferar solamente son serie eritroblástica, también a veces prolifera serie leucocitaria, particularmente granulocitos, pero sin significar una cifra tal de que haga desviar el diagnóstico. No, este es un problema de serie roja y asociado a lo que ya antes comentaba. Aquí hay glóbulos rojos normales y este es microfotografía electrónica de barrido y este es una célula falciforme. El diagnóstico, parece que falta ahí. Ahí sí. El diagnóstico de la hemoglobina S es por electroforesis de hemoglobina, y para ello lo que se requiere es tener un sistema de electroforesis, por cierto, ¿ya? En una primera etapa, electroforesis, ¿ya? Voy a descartar esto porque es muy cualitativo, ¿ya? No lo voy a descartar por ahora, no lo voy a comentar, pero sí la electroforesis es lo que hace diagnóstico, ¿ya? La hemoglobina A tiene un nivel de migración, la hemoglobina S otro, la hemoglobina C otro, etc. Y para ello, entonces, lo que se tiene que hacer es tomar muestra, centrifugar, lavar esos glóbulos rojos y luego lisarlos. Se lisan en su situación con un detergente, perdón, o bien en medio hipotónico. ¿Ya? Y luego se hace la corrida electroforética y se observan imágenes de... disculpen, ¿me permiten un segundo, por favor? Decía que
Estas son las imágenes de electroforesis, ¿ya? Y las distintas hemoglobinas, ustedes pueden ver aquí, la hemoglobina A migra allí, la hemoglobina fetal migra acá, la hemoglobina S migra aquí, la hemoglobina C migra acá, ¿ya? Considerando del ánodo al cátodo, ¿ya? Ahora sí, la verdad es que con esto basta para hacer el diagnóstico, pero si se quisiera estudiar por biología molecular ese cambio a nivel nucleotídico, habría que hacer un PCR de tipo alelo específico o bien, cosa que no se hace en un laboratorio clínico. De hecho, los laboratorios clínicos que se dedican a esto en general hacen hasta electroforesis, pero cada vez más, y principalmente a propósito de COVID, los laboratorios están teniendo ahora termocicladores, ¿ya? Y por lo tanto se podía implementar PCR para mutaciones de distinto tipo. Pero esto es infrecuente, ¿ya? Así que cuidado si alguien lo quiere montar porque podría quedarse con todos los reactivos y no usarlo definitivamente, ¿no? Respecto a la estabilidad, a la disminución de la estabilidad molecular de la hemoglobina, ¿ya? Estamos, para no perder el contexto, estamos en las hemoglobinopatías de tipo estructural donde hay mutación puntual, ¿ya? Primero hablamos de la pérdida de solubilidad, con la hemoglobina S principalmente, ¿ya? Que no necesariamente es homocigota, puede ser heterocigota. Y este otro es la estabilidad, la pérdida o disminución de la estabilidad molecular, ¿ya? Es estabilidad de la hemoglobina, en definitiva, ¿ya? Dentro del glóbulo rojo. También aquí se han descrito mutaciones y de lesiones, de lesiones varias. Y aquí están mencionadas algunas alteraciones algunas han sido descritas. Y se le llama en términos generales hemoglobina inestable, ¿ya? ¿Y cómo se pesquisan en la práctica? ¿Ya? Se pesquisan por los llamados cuerpos de Heinz, ¿ya? Cuerpos de Heinz. Y esos cuerpos de Heinz básicamente eso es una forma de screening de pesquisarlo. No se está pesquisando la mutación, por cierto, con eso, pero sí a nivel de microscopía óptica se pueden pesquisar, teniéndolo igual con la misma tinción de azul de cristal brillante que se utiliza para los reticulocitos, se observan estos precipitados de hemoglobina, cuando se sospecha, por cierto, de esta anemia hemolítica. Y aquí ustedes pueden ver, estos son cuerpos de Heinz, ¿ya? Esto es más bien un reticulocito, pero estas expresiones más grandes, estos son precipitados. Eso es un precipitado, ¿ya? Este es un reticulocito. Es sutil la diferencia, pero no tan sutil. Cuando es un precipitado de hemoglobina, es imágenes de este tipo. Y cuando son reticulocitos, es un reticulado. Esto no hace el diagnóstico, pero sí se sospecha de hemoglobina inestable cuando aparecen los cuerpos de Heinz. Y ahora, en este caso, a diferencia de la hemoglobina S, que es una mutación puntual, en este caso han descrito varias mutaciones. Por lo tanto, difícilmente un laboratorio va a tener montado la técnica para estudiar las distintas mutaciones. Respecto a las talasemias, eh, a diferencia de las hemoglobinopatías estructurales en que haya alteración única, una mutación, ¿ya? O varias mutaciones, como en el caso de la hemoglobina inestable, en este caso, lo que ocurre es una disminución en la síntesis de una de las cadenas globinas, alfa o beta. Están las alfa-talasemias cuando disminuye la síntesis de la cadena alfa. Se le llama beta-talasemia cuando disminuye la síntesis de globina beta. O sea, el nombre está asociado a la globina que disminuye, ¿sí?
Disculpa, faltaban aquí. Esto solo para recordar que en el cromosoma 16 existen dos genes que codifican para cadenas globinas alfa, y en el cromosoma 11 un gen para globina beta. En el caso de la beta talasemia. En el caso de la beta talasemia, lo que hay que tener en cuenta es que si es beta talasemia, lo que deja de producirse, de sintetizarse en general son de lesiones, ¿ya? De lesiones del gen o buena parte del gen, y por lo tanto en la práctica no se puede traducir en una proteína, en este caso en la beta-globina. Entonces, lo que está ocurriendo es que no se producen suficientes cadenas beta, pero no hay problema con la síntesis de las cadenas alfa, ¿ya? Entonces lo que está ocurriendo es que se acumulan cadenas alfa y se forman dímeros de cadenas alfa. Y eso produce alteraciones, entre otras, permeabilidad de la membrana, alteración a nivel de los sinusoides esplénicos, disminución de la síntesis del grupo M, alteración de tipo mitocondrial, ¿ya? Se acumula hierro porque no se puede formar suficiente grupo M, porque no hay globinas para sumarse al grupo M, ¿ya? Y eso lleva o tiene como consecuencia, una de las consecuencias que tiene es la eritropoiesis ineficaz. Y recuerden que la eritropoiesis ineficaz no es otra cosa que la disminución en el proceso de maduración final del globo rojo. Es decir, la eritropoiesis ocurre, pero se van en distintos estadios madurativos, se van destruyendo, van sufriendo apoptosis los eritroblastos. Por lo tanto, son pocos los que llegan a madurar como glóbulos rojos. Algunos otros elementos respecto a la beta talasemia. Ya dijimos que se formaban homodímeros alfa 2, porque sobraban alfa, cadenas alfa, ¿ya? Y comenté esto que está acá. Pero por otro lado, dado que no existen cadenas beta, suficientes cadenas beta, ¿ya? Se va a formar, ¿ya? Se va a formar eh, las cadenas, la hemoglobina A2 y la fetal. Sabemos que existe normalmente en un adulto un poco de alfa 2, unas trazas de fetal, ¿ya? Pero dado que ahora no existe beta, pero sí existe alfa, y sí se puede sintetizar delta, y sí se puede sintetizar gamma, entonces aumenta un poco la cantidad de hemoglobina A2 y fetal, junto con los dímeros alfa 2. ¿Qué pasa en una beta talasemia de tipo homocigota? Que creo que no se ve en Chile, homocigoto. Heterocigoto sí se puede encontrar, ¿ya? Menciono algunos elementos. La prominencia craneal, esto también lo mencionamos en el caso de la hemoglobina S, ¿ya? Y está dado fundamentalmente por el aumento de la eritropoiesis, ¿ya? La calota se ve aumentada y fundamentalmente por el aumento de la eritropoiesis. Hepatoesplenomegalia fundamentalmente porque los glóbulos rojos que salen son glóbulos rojos anormales y por lo tanto son destruidos más precozmente y por lo tanto se aumenta el tamaño del vaso porque aumenta la cantidad de macrófagos que están fagocitando el glóbulo rojo.
En el caso de la beta-talasemia homocigota, la anemia es marcada. ¿Ya? Déficit de ácido fólico, por lo mismo que les comenté anteriormente. Dado que es una hemólisis crónica de por vida y el ácido fólico tiene reservas bajas, hacen déficit de ácido fólico y eventualmente incluye la megaloblastosis, adicionalmente. El hemosiderosis es por las transfusiones, o sea, como tratamiento, dado que la anemia es marcada, empiezan a acumular, los pacientes con talasemia empiezan a acumular hierro y ocurre la hemocromatosis o hemosiderosis que comentamos ya hace un tiempo atrás. Perdón, voy a poner ahí. Se trata de una paciente de 27 años, observen este hemograma, tómense un minuto y descríbanlo acercándose un poco más a lo que les comenté anteriormente. Tomen un minutito. Bien. A ver, ¿quién va a ser el o la valiente? Hay 33 en sala. ¿Quién va a comentar esto? A ver, aparece algo en chat aquí, ¿verdad? Dice, anemia marcada, microcítica, hipocroma, recuento de leucocitos normales, trombocitosis leve. Ya voy a marcar esto ahí. Anemia marcada, sí, efectivamente. Entonces estamos, a propósito de los comentarios que decía Sebastián, creo que era, anemia marcada, microcítica, voy a ir marcando, aquí está la anemia, 6 gramos de hemoglobina, es microcítica, hipocroma, ¿ya? Y sin alteraciones de leucocitos ni plaquetas. ¿Okay? Lo que acabamos de mencionar de microcítica y hipocroma se ve refrendado por la observación al microscopio, microcitosis y hipocromía, pero hay además poiquilocitosis. ¿Ya? Hay codocitos o target cells, hay punteado basófilo y la policromatofilia, que ya hemos dicho que está presente en las anemias hemolíticas. ¿Bien?
Policromatofilia que si se hace el estudio de reticulocitos, ustedes pueden ver que está allí presente. Si se aplica, dado que es una mujer de 27 años, si se aplica la corrección para índice reticulocitario, creo que esto podría llegar a un poco más de 10, por lo tanto es claramente regenerativa, entendiendo que 3 es el punto de corte. ¿Ya? Y también hay algo de ictericia. ¿Ya? Esos son los datos que aparecen aquí. Bueno, en una beta-talasemia homocigota, todo esto ustedes quiten la intensidad en caso de ser heterocigota, ¿ya? Esto es una homocigota, observen, miren, puede llegar claramente esto requiere transfusión, 3-4 gramos por decilitro de hemoglobina requiere sin duda transfusión. Y se observa aumento de hemoglobina fetal y aumento de hemoglobina 2. Pero observen las imágenes. Claramente hay hipocromía y microcitosis, presencia de target cell, que son estos glóbulos rojos con hemoglobina al centro. ¿Ya? No se detecta este aumento, por lo menos el punteado basófilo. En el caso de las alfa-talasemias, el tema es diferente. Lo que falta, lo que se deja de sintetizar por las deleciones que generalmente presenta en genes de alfa-talasemia, es la hemoglobina, la globina alfa. Y por lo tanto, como consecuencia, puede ocurrir lo siguiente. Si es a nivel fetal, ¿ya? Si es tan importante el déficit, ¿ya? Podría ocurrir que el feto puede nacer muerto. ¿Por qué? Porque la globina alfa se sintetiza desde nivel fetal, a diferencia de la cadena beta-globina. Por lo tanto, no compromete al feto una beta-talasemia, pero sí la alfa-talasemia. Si es muy intensa la anemia hemolítica, va a ocurrir esto, ¿ya? Que dado que no hay alfa y a nivel fetal la gran parte de la hemoglobina es hemoglobina fetal, que son alfa y gamma, y no hay alfa, se acumulan las gamas y forman tetrámeros de gamma, que es incompatible con la vida. Se le llama hemoglobina de Barth. Pero si no es tan intensa la alfa-talasemia, ¿ya? Puede ser esto un heterocigoto, ¿ya? Podría ocurrir que se presente esto, ¿ya? Que exista un exceso de beta, que es lo mismo que ocurre al revés cuando hablamos de la beta-talasemia, existían excesos de alfa, en este caso existe excesos de beta, y pueden presentarse ahora ya en situación por nacimiento en un adulto, en un joven adulto, así como acá se formaban tetrámeros de gamma y eso es incompatible con la vida a nivel de nacimiento, se forman acá tetrámeros de beta. Y eso se le llama hemoglobina H. Y también uno lo puede observar, y es muy similar en realidad, debo decirlo, a los cuerpos de Heinz. ¿Ya? La fisiopatología es distinta, por cierto, pero la imagen es muy, muy similar. Voy a pasar por alto esto, no pasa a tener mucha importancia. Esto solamente lo menciono para entender, recuerden que habían dos genes de alfa, ¿ya? Dos genes de alfa, y cada uno tiene dos alelos. Por lo tanto, la posibilidad es que si los genes están normales, existe esto, ¿ya? Dos alelos, dos alelos. Pero también podría ocurrir que exista un heterocigoto en que un alelo está anormal, o podría ocurrir que dos alelos estén anormales, o que también tres alelos estén anormales. O esta situación que es la hemoglobina de Barth, en que se forman
el gamma 4 durante el estadio de la etapa fetal. Bien. Esto es una situación que no se ve en Chile, solo lo comento para que sepan que existe. ¿Ya? De las alteraciones que ustedes podrían observar en Chile es beta-talasemia y de tipo heterocigota. No existen casos homocigotas. Voy a pasar esto por alto. Sí comentar en cuanto al manejo. Y si ustedes ven, los manejos son muy similares. Transfusión de glóbulos rojos cuando la anemia hemolítica está en crisis hemolítica. El ácido fólico. El ácido fólico en todas las anemias crónicas. Léase, todas las anemias quise decir anemia hemolítica. Todas las anemias hemolíticas crónicas, es decir, prácticamente en todas las anemias hemolíticas intracorpusculares hereditarias se requiere ácido fólico, porque si no, adicionalmente hacen megaloblastosis. Un tratamiento curativo sería un trasplante de médula ósea, ¿ya? Como ocurre en otras patologías de tipo hematológica. No vamos a hablar de la persistencia hereditaria de hemoglobina fetal, porque si lo otro es raro, esto es mucho más raro. Pero sí lo menciono para que sepan que existen estos tres grupos de hemoglobinopatía. Alteraciones en que se justifican, o la patogenia está asociada al cambio de un aminoácido, pero que no necesariamente es un único. Se han descrito, dependiendo de la patología, se han descrito más de una mutación, pero en un paciente es una mutación, ¿ya? La más clásica es la de la hemoglobina S. Y los síndromes talasémicos, en que disminuye la síntesis de hemoglobina, y lo que se podría observar por acá es una beta-talasemia, y recuerden que dice no me había dado cuenta que estaba mal escrito. ¿Por qué me sonó como? No, talasémico. No, es que está escrito como talasémico, síndrome. Él decía que, dado que se presenta como anemia hemolítica, pero que tiene características morfológicas de microcitosis y hipocromía, entra en el contexto del diagnóstico diferencial de la microcitosis y hipocromía, es decir, anemia ferropriva, secundaria, sideroblástica y talasemia. Pero existen otros elementos que están en el contexto más allá de la microcitosis y hipocromía que ayudan al diagnóstico. Esto es hemolítico, por lo tanto, aparece policromatofilia, aparecen reticulocitos, aparece y otros elementos que son característicos de esto sumatoriamente. El target cell, el punteado basófilo, ¿ya? Entre otros elementos. Enzimopatías. Sé que tienen prueba a las 6. Descansen ahora 10 minutos. La enzimopatía es un poco más breve. ¿Ya? Descansen 10 minutos. Nos juntamos a las 5:10. Para reubicarnos, estamos hablando de las anemias hemolíticas, y dentro de ellas las anemias hemolíticas intracorpusculares, y en las cuales decíamos que la alteración puede estar en la membrana de los glóbulos rojos, la alteración puede estar en la hemoglobina, pero adicionalmente la alteración de los glóbulos rojos puede estar en las enzimas, en alguna de las enzimas que presenta esta célula. Bien, y a ese grupo de anemias hemolíticas se les llama enzimopatías. Y como ustedes pueden ver aquí, ya revisamos la eferocitosis hereditaria, que es una membranopatía, revisamos la beta-talasemia, que es una hemoglobinopatía, y vamos a revisar ahora
Las enzimopatías, y en ese contexto vamos a mencionar en forma especial el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto solo para mencionar que enzimas en general que pueden estar presentes, que están presentes en el glóbulo rojo y que tienen que ver con la vía glicolítica, con el metabolismo de la derivación en realidad de las pentosas, pero también hay metabolismo de nucleotídico y en su momento también hablamos del sistema diaforasa. En este caso no pasa a ser importante para lo que vamos a comentar ahora, pero era para dar una visión general. Y aquí destaco a la piruvato quinasa y a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Particularmente nos vamos a referir a esta, pero las dos tienen importancia, como vamos a recordar, una imagen que en su momento mostramos, que siendo el glóbulo rojo muy límite en la producción de ATP, si hay una falla a nivel de la piruvato quinasa, ya sea por cantidad o por función, eh, va a estar en déficit de ATP. ¿Ya? Y por otro lado, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, perdón, participa de un sistema que genera mecanismos antioxidantes, ¿ya? Al generar finalmente o ser parte de un sistema que genera glutatión reducido. Por lo tanto, entonces tenemos dos elementos. Uno, en el cual al glóbulo rojo se le proporciona elementos antioxidantes y que puede fallar, como el déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa, o un sistema que le permite tener los ATP suficientes, pero que también puede fallar, como en el caso de la piruvato quinasa. ¿Bien? Son las dos enzimas que han sido más descritas en el ámbito de la anemia hemolítica o de la enzimopatía, anemia hemolítica intracorpusculares asociada a enzimas, pero aisladamente, si ustedes buscan en la literatura, también se han descrito otras, pero estamos hablando en orden de frecuencia. En nuestro país estas son las que se han descrito, pero preferentemente se ha descrito glucosa 6-fosfato de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero también debo recordarlo en el contexto de anemias hemolíticas intracorpusculares y que son infrecuentes en general, todas son infrecuentes en nuestro país. Esto básicamente para mostrar que el caso de glucosa fosfato deshidrogenasa es ligada al cromosoma X, ¿ya? Y por lo tanto tiene este tipo de genética. Algunos elementos que me interesa destacar a propósito de esta enzimopatía. ¿Ya? ¿Por qué un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se asocia con hemólisis? Ya dijimos que era parte de un sistema que generaba moléculas antioxidantes como es el glutatión reducido. Y, y como ya lo dije antes, en las anemias hemolíticas crónicas siempre están hemolizando, pero a un nivel basal. Aquí también existen crisis hemolíticas, ¿ya? Que en algún momento algo gatilla una hemólisis mayor a la que habitualmente tiene el paciente con un síndrome hemolítico de tipo crónico, como es un déficit enzimático, ¿ya? Pero algunos fármacos, como estos que están mencionados aquí, algunos químicos, algunos vegetales, algunas infecciones, tanto virales como bacterianas, pueden gatillar en ese paciente que tiene de base el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en diferentes cuantías. Hay gente que tiene un déficit muy importante, hay gente que tiene, o personas que tienen un déficit leve. ¿Ya? Hay una particularidad en que los pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, a propósito de vegetales,
el comer o inhalar, el estar cerca de una plantación o cuando se están procesando, abriendo eh, eh, los soportes estos de las habas, ¿ya? Podrían esos elementos, posiblemente elementos que están, algunas moléculas que se liberan y estando cercano al paciente, podría gatillar, ser un elemento gatillador de la crisis hemolítica. Este es un caso de un niño de 4 años con déficit de esta enzima, y ustedes pueden ver ictericia como un elemento a nivel de conjuntiva, como un elemento de tipo clínico, ¿ya? Esta hemólisis es de tipo intracorpuscular, porque es una enzimopatía, pero en las crisis hemolíticas es intravascular la hemólisis, es decir, se rompen los glóbulos rojos, se hemolizan, estando en circulación los glóbulos rojos, ¿ya? Lo cual no significa que no ocurra hemólisis extravascular. Ahora, esa hemoglobina que se libera en forma intravascular, de todas maneras, va a ser degradada y se va a transformar finalmente una parte de ella, la protoporfirina, en bilirrubina, ¿ya? Ahora, cuando tenemos las hemólisis extracorpusculares y las intracorpusculares, ambas pueden generarse la hemólisis en el interior del vaso sanguíneo o en el exterior del vaso sanguíneo, es decir, intravasculares o extravasculares. La verdad es que preferentemente la hemólisis ocurre intravascularmente o extravascularmente. Algunas hemólisis ocurren en ambos territorios, pero preferentemente ocurre en alguna de ellas. Ocurre más al interior del vaso sanguíneo que en el vaso o a nivel esplénico. ¿Bien? Perdón. A nivel de laboratorio, ¿qué podemos observar? Por cierto, va a existir un hemograma compatible con hemólisis, es decir, va a existir una anemia hemolítica, una anemia de tipo normocítica normocroma, más o menos pronunciada. Si es una crisis hemolítica, lo más probable es que sea una hemólisis grave, ¿ya? Y esa hemólisis, cuando son crisis hemolíticas, en este caso son fundamentalmente intravasculares. Es decir, si toman una muestra, la centrifugan, van a ver el plasma hemolizado. A diferencia, voy a poner con la contraparte, toman la muestra de un paciente con esferocitosis hereditaria, lo centrifugan. Pongamos un ejemplo concreto. Tenemos un paciente con esferocitosis hereditaria, ambas son intracorpusculares, esferocitosis hereditaria y déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ambos niños, 10 años, para poner un ejemplo, pero uno tiene una esferocitosis hereditaria y otro tiene una glucosa 6-fosfato o déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa importante. Tomamos muestra, centrifugamos, y este plasma va a estar como reconocemos el plasma habitualmente, ¿verdad? Que es un amarillo clarito. Y en cambio, acá, en el caso de la glucosa fosfato de deshidrogenasa, vamos a tener un plasma hemolisado. O sea, este hemólisis está ocurriendo extravascularmente y este hemólisis está ocurriendo preferentemente en el interior del vaso sanguíneo. ¿Bien? Confirma la hemólisis el índice reticulocitario, siempre. La hemólisis se confirma con un índice reticulocitario sobre 3. ¿Bien? ¿Por qué podemos encontrar bilirrubinemia? Es porque junto con la hemólisis intravascular, esa bilirrubina, perdón, esa protoporfirina va a ser procesada y se va a transformar en bilirrubina.
¿ok? Pero en la etapa inicial, en la crisis hemolítica, vamos a encontrar preferentemente vamos a encontrar hemoglobina, lo que se observa aquí, hemoglobinemia libre, ¿ya? Y es por eso que el plasma se va a observar rojo. Como consecuencia, también vamos a encontrar hemoglobinuria. Hemoglobinemia y hemoglobinuria son dos características de laboratorio de hemólisis intravascular. ¿Bien? LDH en el suero, ¿ya? O la tratodeshidrogenasa aumentada, esto se asocia por la destrucción celular. ¿Bien? Aptoglobina libre, que recuerden que la aptoglobina es la que transporta la hemoglobina libre en el plasma, pero normalmente transporta muy poca hemoglobina libre, lo normal, ¿ya? Porque la hemoglobina, el 99,9% está en el interior del glóbulo rojo. Por lo tanto, la aptoglobina está habitualmente libre, es decir, desocupada, por decirlo de una manera, de hemoglobina. Circula prácticamente, y vamos con el ejemplo del estuche de lente, si esto es la aptoglobina, habitualmente está ocupada hasta aquí, y todo el resto está desocupada, ¿ya? Pero cuando existe una crisis hemolítica intravascular, empieza a ocuparse la aptoglobina como mecanismo de transporte de la hemoglobina y por lo tanto la aptoglobina libre de unión formando complejo con la hemoglobina disminuye, ¿ya? Porque se está transportando hemoglobina. Por otro lado, existen las determinaciones de las enzimas que he mencionado, piruvato quinasa, glucosa de fosfato de deshidrogenasa. No hemos estado refiriendo a la glucosa de fosfato de deshidrogenasa preferentemente, ¿ya? Se pueden realizar mediciones semi-cuantitativas en glóbulos rojos. Y lo otro es, por biología molecular, pesquisar las mutaciones que no son únicas. Se han descrito varias mutaciones asociadas a los genes para glucosa, para estas dos proteínas, enzimas. Respecto del manejo de esta enzimopatía, bueno, dado que se asocia con medicamentos, se asocia con infecciones, en primer lugar hay que cuidar esto. Si está usando medicamentos, hay que suspender medicamentos porque alguno de ellos podría ser el gatillante de la crisis hemolítica, ¿ya? Y a veces, debo decirlo, se detecta la enfermedad por la crisis. Y después de que pasa la crisis, siguen en control. Pero en muchos casos no se sabía de la enfermedad en el paciente antes de que presentara la crisis. Era un síndrome hemolítico mantenido que no causaba trastorno importante en el paciente. Y cuando el paciente desarrolla anemia hemolíticas, los crisis hemolíticas en forma importante, es decir, con una anemia importante, va a recibir transfusión de glóbulos rojos. Finalmente, creo que esto es lo último que les voy a comentar y lo he dejado aparte. Con eso terminamos la enzimopatía, es decir, hemos revisado membranopatía, hemoglobinopatía y enzimopatía, los aspectos más fundamentales al menos, de tipo hereditaria, ¿ya? Pero he dejado una membranopatía que no es hereditaria, la he dejado para el final y a propósito la dejé aparte, porque no es una membranopatía hereditaria. Y es la hemoglobinuria paroxística nocturna. También infrecuente, ¿ya? También infrecuente y tiene y aquí está el esquema, por eso lo dejé aparte, ¿verdad? Ustedes lo recordarán eso. Digamos, hereditarios son la esferocitosis, la eliptocitosis preferentemente, y el HPN o hemoglobinuria paroxística nocturna es no hereditario. Tiene una fisiopatología que hoy se conoce, pero por muchos años no se sabía qué explicaba. Se plantearon varias hipótesis, pero desde hace algún tiempo ya se conoce cuál es la razón.
Lo que se sabe es que existe una alteración, mutaciones y están, hay de lesiones también descritas. No es una alteración única a nivel del gen PIK-A, que codifica para GPI, que es el glucosilfosfatilinositol. ¿Y de qué se trata esto? Existen, ustedes saben, esta es una membrana de una célula. Existen, ustedes saben que la mayoría, debo decirlo, de las proteínas de membrana son proteínas de transmembrana. Otras, como en el glóbulo rojo, están en la parte interior, ¿ya? Asociada a través de otras con la proteína de membrana. La gran mayoría tiene el carboxilo en el interior de la célula y el amino en el exterior. Solo algunas al revés, solo algunas al revés. Y solo algunas tienen un mecanismo distinto de unirse a la membrana. No se unen directamente a la membrana. Y esta es la proteína, esta línea continua aquí está representando una proteína. Sino que se unen, no directamente a la membrana, sino que a través de una molécula, que en este caso es el GPI. ¿Ya? Y esta alteración, esta hemoglobinuria paroxística nocturna, que tiene que ver mucho con la clínica del paciente, la descripción, hemoglobinuria paroxística nocturna. La verdad que el nombre es muy descriptivo de lo que ocurre en la clínica. ¿Ya? Y seguramente es la observación que se hizo inicialmente. Es posible que si se le pusiera hoy el nombre con los conocimientos que existen en la enfermedad, posiblemente no tendría ese nombre. Digo posiblemente. Y observen ustedes que dado que esta alteración no ocurre solamente en la serie roja, también compromete al leucocito de plaqueta, ¿ya? Porque es una falla a nivel de células troncales, pero que la mayor expresión del punto de vista patológico está en la serie roja. Y es por eso que esta hemoglobinuria paroxística nocturna, y que al decir hemoglobinuria ya podemos asociar, este es una hemólisis intravascular, porque por eso hay hemoglobinuria, porque significa que se destruyó los glóbulos rojos en circulación, esa hemoglobina libre, parte de esa hemoglobina libre pasó a orina, ¿ya? Por lo tanto, esta es una hemólisis claramente intravascular, ¿ya? Pero, aparte de los glóbulos rojos, también la alteración, a pesar de que no tenga un compromiso mayor, también están los leucocitos en las plaquetas. Compromiso mayor desde el punto de vista funcional, entre otros. Y estas proteínas, desde el punto de vista del globo rojo y otras células, de leucocitos especialmente, este tipo de unión de la proteína a través de GPI a la membrana, y que tiene importancia desde el punto de vista funcional para lo que nos interesa, están, por ejemplo, CD55, 59 y CD14. Estas dos primeras tienen que ver con el sistema del complemento. Son reguladores del complemento. Y eso explica que si ambas no están, o algunas de ellas no están los reguladores. Y por lo tanto, no está el regulador del sistema del complemento. Por lo tanto, el sistema del complemento se activa y destruye. Y entre las situaciones y entre las células que pueden ser destruidas son los glóbulos rojos, que no tendrían suficientes reguladores negativos para controlar el sistema del complemento, que es de por sí destructivo, ¿ya? Como ustedes saben, forma poros en membrana, y si la formación del complejo de ataque de membrana no es bloqueado, y algo activa el sistema del complemento, puede producir destrucción de estas células. Aquí se muestra básicamente lo que es normal, que tiene reguladores. El sistema de ataque a la membrana es regulado, no siempre que se activa va a activarse y por lo tanto destruir la célula.
Pero sí ocurre en el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Las regulaciones no están suficientemente adecuadas y por eso entonces se forman complejos de ataque de membrana y los glóbulos rojos van a ser destruidos. ¿Por qué, el nombre? ¿Por qué? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En parte ya lo mencioné. ¿Y por qué es ese nombre tan descriptivo? Ya mencionábamos, ¿verdad?, que el paciente, el nombre de hemoglobinuria paroxística nocturna, por lo tanto, se asocia a hemoglobinemia y se asocia a hemólisis intravascular. Esa hemólisis, que es paroxística nocturna, se asocia a una leve acidificación de la sangre, particularmente el plasma, ¿ya? Y es una acidosis de tipo respiratoria. La frecuencia respiratoria disminuye, se acidifica levemente la sangre y esa acidificación leve en situaciones de anormalidad, cuando fallan estos reguladores, activan el sistema del complemento y destruyen los glóbulos rojos, ¿ya? Aquí hay para que se entienda, hay una prueba, que es una prueba clásica hoy, se usa poco hoy porque hay otros métodos de pesquisa, pero desde el punto de vista fisiopatológico ayuda a entender esto de la acidificación y la acidificación de la sangre, y leve, por cierto, y la destrucción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, aquí se han mezclado glóbulos rojos de un paciente con su propio sangre, su propio plasma, acidificando, no acidificando, etc. Hay varias combinaciones. Miremos algunos de ellos. Por ejemplo, aquí estos son glóbulos rojos del paciente, que en este caso están negros, discúlpenme, pero como que no, es para hacer el contraste, seguramente el que dibujó esto era para hacer el contraste con la parte superior, ¿ya?, del sobre en adelante. Estos glóbulos rojos se incubaron con suero normal, son glóbulos rojos del paciente con suero normal, y ustedes pueden ver, no se hemolizaron esos glóbulos rojos, ¿ya? Y acá están los glóbulos rojos del paciente, el mismo glóbulo rojo, con el mismo suero normal, ¿ya? Pero ese suero normal está inactivado. Un suero inactivado es manteniendo por 30 minutos alrededor de unos, puedo estar equivocado un poco en la temperatura, ¿ya?, pero es del orden de los 50 grados aproximadamente, ¿ya? Ese suero plasma. Y él tiene el propósito de inactivar el sistema del complemento. Entonces ese suero con el sistema del complemento inactivado, aunque lo acidificamos, no causó hemólisis. ¿Bien? Quiero volver a otro que sea comparable. Este que está acá. Tenemos los mismos glóbulos rojos del paciente con el suero normal, pero no inactivado y acidificado. La diferencia de este con este es que aquí el suero está acidificado, aquí no está. La diferencia de este con este es que el suero aquí estaba inactivado y acá no está inactivado, ¿ya? Y aquí sí hemoliza. O sea, glóbulos rojos en presencia de suero no inactivado y levemente acidificado, hemoliza. Esta es la prueba o test de Hunt, que se puede seguir, es de fácil realización, pero debo decir también que los laboratorios que tienen citometría de flujo y que conocen el tema y tienen los anticuerpos adecuados, por cierto, pueden estudiar esto complementariamente con citometría de flujo.
estudiando los marcadores que antes mencionamos, perdona, por aquí, fundamentalmente 55 y 59, para saber si los leucocitos en realidad, porque los glóbulos rojos no se estudian en general en citometría, ¿ya? Pero sí en los leucocitos. Como son marcadores que se estudian, que si se alteran en las tres series porque son alteración a nivel de células troncales. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Esta es una situación de normalidad. Se está estudiando CD55, la intensidad de esta barra del eje Y representa intensidad o cantidad de moléculas que existen por célula, ¿ya? Y ustedes pueden ver que en linfocitos, en monocitos y en granulocitos se está estudiando esto. En situación de normalidad, existen estas poblaciones que están teñidas, estas se tiñen con el software, permite teñir estas células, ¿ya? Pero lo que el anticuerpo que se estudió, se estudió con un anticuerpo CD55 marcado seguramente con FITC. Pero ¿qué pasa en un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna? Existen para CD55 dos poblaciones, una con bastante marca, cada punto de una célula, ¿ya? Los granulocitos que están aquí, pero hay otra población de granulocitos que tiene menos marca, es decir, que tienen menos CD55, tanto en granulocitos como en monocitos. Y también en parte, si usted compara en esta punta del sector linfocito, los linfocitos, acá hay un grupo mayor que acá también, pero menos notorio, ¿ya? Pero claramente hay una población aparte considerándose de 55 que se expresa en monocitos y en granulocitos. Por otro lado, otro caso. Este caso se trata de una mujer de 24 años en que se está estudiando CD16 y CD24, ¿ya? Se estudió también, pero no se muestra en la gráfica, 55 y 59, que no están mostradas en la gráfica. Era una anemia importante, ¿ya? Que tenía un test de Q negativo, es decir, no había hemólisis de tipo inmune acá. Y si ustedes comparan 16 y 24, que también son proteínas que se unen a través de GPI, ¿ya? Pueden observar lo siguiente, que en normal está la población ahí para C16 y acá para 24, ¿ya? Y en cambio en el paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿ya? Hay dos subpoblaciones. Una que tiene bastante marca, equivalente a esta, y acá para 24, pero una otra población que tiene menos marca. Y cuando digo menos marca significa que tiene menos moléculas de CD16 y CD24 en la célula, ¿ya? Y esto se estudia, como ya les dije, en granulocitos fundamentalmente. Bien, hemos revisado las anemias hemolíticas intracorpusculares, fundamentalmente las hereditarias, y al final una membranopatía que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que no es hereditaria, es adquirida. Bien, lo dejamos. ¿Alguna consulta? Entiendo que ustedes tienen prueba ahora en un ratito más. Pero si hay consultas ahora, bien, y si no, me las pueden hacer también por correo, no hay problema, ¿ya? Yo en un rato más les subo el material. ¿Bien? Bien, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Que les vaya bien en la prueba. Muchas gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe, Chao, que profe, esté muchas bien. gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias, profe. Chao, chao, que les vaya bien en la prueba. Gracias.